Y volvemos de vuelta. Qué lindo que es volver de vuelta. Es como esas cosas como subir arriba o bajar abajo. Bueno, volvemos de vuelta a este hermoso programita sobre educación, anarquía y arte. Y como arte un poco ya lo estuvimos bamboleando nuestras siluetas sobre la pista del arte con mi querido Gastón Sánchez aquí. Siempre a la zurda, ante la duda a la izquierda, por favor. La derecha únicamente para, bueno, ya sabemos. Para patear al arco. Claramente sí, nos estamos refiriendo a eso. Vamos a hablar un poco de lo que es educación pensándolo o pensándose desde lo que es la anarquía en sí. Dentro de lo que es historia en general, los movimientos anarquistas siempre nos referimos o pateamos para atrás 100 años, 150 años como mucho, en el principio de los movimientos obreros organizados y la gente que empezó a trabajar en pequeñas redes y en comunas, que a lo largo se dio, como hablábamos en los primeros programas, a aunar en la Fora y en diferentes sindicatos específicos de afiliación anarquista. Siempre la educación o la escuela fue una preocupación muy grande porque una de las cosas que los pensadores, los pedagogos, por decirlo de alguna forma, queda medio feo, pero los pedagogos anarquistas pensaban, tenía que ver con esta cuestión de pensar en cómo la educación institucionalizada, o la formal, hace que uno reproduzca un status quo, que es básicamente lo que nos pasa a todos nosotros en algún momento, en algún lugar. Piensen en que nosotros, inclusive personas escolarizadas, cuando pensamos en educación, cuando pensamos en docentes, en esos términos, ¿no? Docentes, alumnos, educación, aula, pensamos en un formato como muy específico y eso tiene que ver con una conducta creada y generada desde la escuela. Es más, una de las cosas que hablaba en el primer bloque, que tiene que ver con la coerción y en las fuerzas sociales que hacen que la escuela se mantenga en ese lugar conservador, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la escuela se perpetúa a sí misma, generando otros agentes que la soportan alrededor. Ahora bien, nuestros queridos pedagogos anarquistas, que obviamente como la gran mayoría de la gente peligrosa anarquista en una cuestión de cambio real, fueron perseguidos, fusilados, encarcelados, exiliados, un montón de hados que ninguno termina bien, siempre pensaron justamente en esta cuestión de, sobre todo con niños pequeños, laburar mucho lo que es la libre voluntad de aprendizaje de los niños, algo que podría ser como un precedente a lo que hoy día conocemos como las escuelas Waldorf. Esto estamos hablando, recuerden, hace 100, 150 años atrás, es mucho tiempo antes de que surgiera cualquiera de estos esquemas de escuela nueva o que se empezara a pensar en esos términos. Hay algunos autores que empezaban a esbozar algunas ideas afines, porque obviamente, más allá de que no seamos pensadores anarquistas, la escuela en sí como dispositivo tiene mil y un fallas y ha sido criticada históricamente por todos lados. Que cambie es otra cosa, como decíamos, pero ha sido justamente algo que ha sido atacado desde muchos ángulos, inclusive por pensadores conservadores. Pensarlo justamente como que el conocimiento emancipa, el conocimiento libera y el conocimiento nos da las herramientas con las cuales nosotros nos podemos, bueno, por un lado organizar y por el otro lado también poder enfrentarnos a cualquier otro status quo que nos quiera encerrar, contener, trabajar de una forma sistematizada. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y que también lo quería mencionar en este bloque porque para mí no es menor. Una de las cosas que se preocuparon muchísimo los anarquistas para hacer estos primeros anarquistas de hace 100, 120 años atrás fue alfabetizar al obrero, porque una de las cosas que ellos creían era que obviamente el conocimiento libera y una de las cosas fundamentales que ellos trabajaron muchísimo y que también me da el pie para pensar el tema del programa de la semana que viene, como pequeño spoiler, fue sobre los libros y las bibliotecas. Los anarquistas en una época donde el conocimiento seguía siendo bastante elitista, estamos pensando en 1900, 1890, 1880, no mucha gente leía o no se leía a mansalva, se empezaba justamente con la instrucción en masa, pero la gente no tenía bibliotecas en sus casas, por ejemplo. La gente acudía a una biblioteca pública y en la biblioteca pública estaba lo que el Estado te estaba poniendo como, digamos, lectura de vida. Los anarquistas en ese sentido de lo que se encargaron muchísimo fue de autoeditar, de traducir y de poder facilitar a la masa obrera un montón de títulos. No solamente anarquistas, estamos hablando de un montón de títulos en términos técnicos, en términos científicos, porque ellos creían y siempre apuntalaron mucho el hecho de que, por ejemplo, nuestras bibliotecas populares
existen, sí, por un montón de inercia desde la educación normal, pero también gracias a que han sido mantenidas a lo largo de la historia, generalmente por organizadores anarquistas. Y no es menor que esta radio esté teniendo lugar en una biblioteca popular, digamos. Eso es algo que también me gustaba como para tirarlo acá. Pensarlo de ese lado también es pensar en que si queremos poner la traba a la educación, o por lo menos pensarlo de cómo se puede llegar a cambiar este paradigma, hay muchos pedagogos, pensadores de la educación que han tratado de romper el esquema de imposición y de reproducción. No todos son de filiación anarquista. Vamos a pensar en Freire, por ejemplo, que es un pedagogo que creo que todos queremos mucho, y él no Lalo era... Freire, ¿no? No vamos a decirle que no se reconocía de tendencia anarquista, pero muchas de las ideas de Freire y muchas de las formas de considerar la educación de Freire son emancipadoras y son propicias para generar una libertad propia. Entonces pensarlo de ese lado es también instrumentar la mesa con muchos pensadores que colaboran en, no vamos a decir destruir, pero sí desarticular esta educación como reproducción. En ese sentido, y con eso también les tiro la pregunta a mis coequippers aquí, mis pilotos de tormenta, la pregunta que me resuena a mí es ¿cómo hacemos, o cómo hacemos justamente para frenar o para ralentizar, aunque sea, el hecho de que cuando estemos formando docentes, alumnos, futuras personas que van a formar parte de la comunidad educativa, podamos romper esta cadena de conservación? ¿No? Hay muchos factores, no es solamente el docente el que tiene que tener la cabeza abierta, porque hay un director que decide arriba, están los porteros, está la familia. Entonces, ¿cómo hacemos para que la enseñanza sea emancipadora, sea libertadora y no sea una más de lo mismo, digamos? Creo que la clave, o por lo menos una de las maneras de encarar lo que puede llegar a aportar en ese sentido, es el hecho de que cada vez que ocupemos o nos veamos en el rol de educadores, hacerlo enseñando también no solamente lo específico o brindando el conocimiento sobre lo específico que estamos, ¿no? La materia, el taller, lo que sea, sino enseñando a su vez a cuestionar hasta lo que nosotros mismos estamos diciendo, ¿no? Creo que eso es una de las claves. El que ninguna educación tiene que ser una verdad absoluta, ni siquiera la que nosotros mismos estamos dando, ¿no? Enseñar tanto a cuestionar como a lo que estamos específicamente enseñando. Que obvio es difícil, ¿no? Es todo un desafío porque te hace incluso a veces hasta dudar de lo que mismo estás diciendo, pero creo que contribuye a generar, como vos decías, esa apertura de cabeza, ¿no? Y de no aceptar a pie juntilla, como se dice, lo que se nos baja o lo que se nos propone como educación, porque creo que está bueno también eso, que la educación sea propuesta y no sea digamos, impuesta, metida con calzador, ¿no? Y que lo hagamos en una medida en la que sepamos o advirtamos de que es nuestra forma de ver las cosas, por ejemplo. Puede haber otras, pueden ellos mismos, ellas mismas, las personas a las cuales supuestamente estamos educando, tener otras formas que pueden entrar en disputa y que pueden llegar a enriquecer a su vez, ¿no? Lo que nosotros estamos brindando. También pienso en una cuestión y que también coincido mucho con vos. Creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que tener a la hora de pensarnos docentes, pero pensarnos también en un entorno educativo, que no es lo mismo, es que por un lado tiene que rondar, o mejor dicho, rotar la pregunta o la palabra, en este sentido como de horizontalizar y deshacer la estructura de poder que trae la escuela normal. La escuela normal, el que sabe el docente y el resto se calla, porque nadie tiene por qué opinar. No es materia opinable. En ese sentido, hacerlo materia opinable es importante, pero sobre todo propiciar el hecho de que las personas que participan puedan hacer preguntas, y no preguntas de dudas de no entendí lo que estabas explicando, sino preguntas de ¿y esto por qué es así? ¿Y esto de dónde viene? Preguntas de fondo, digamos. Exactamente, el hecho del cuestionamiento. Siento que es importante y me quedé como cavilando mucho en esto de que estabas hablando vos, Negro, y en lo que comentaba Luis, de que la educación es realmente liberadora, tendría que serlo así. Tendríamos que pensar el tema de nosotros como educadores y educadoras,
ya sea o a un nivel institucionalizado como a un nivel popular o marginal. Justamente eso, agarrar y romper con ese esquema de que el docente es el que todo lo sabe y posicionarnos en un punto de vista horizontal con los alumnos, las alumnas. Pienso que es fundamental eso. Agarrar y, como bien decía Luis, hacer que se cuestione hasta lo que nosotros consideramos como verdades, porque algo que vinimos planteando desde el primer programa es de que no creemos en el tema de los absolutismos y que buscamos siempre esto, la apertura al diálogo, a la duda, las preguntas, y rescatando apenitas algo de lo que Freire solía decir, que era la educación del oprimido, donde siempre el alumno era quien era el oprimido y el opresor pasaba a ser parte, el rol que ocupaba el docente. Y quitarnos eso y decir, yo puedo aprender de vos como vos de mí, que los cargos no sean algo que nos condicionen o nos limiten. Uh-huh. Bien, habiendo expuesto, yo siempre soy el cortamambo, ¿no? Me han puesto en este rol, me han tenido que venir a poner en este rol de cortamambo. Te pusiste solo en ese rol. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, pero tenemos el agrado de que nuestro querido compañero Gastón presente, a su vez, el tema que ha ideado, que ha imaginado, que ha pergeñado para cerrar el bloque que, bueno, estamos justamente dando finalización. Perfecto, las dejamos escuchando este temazo de Fidel Nadal junto a Pablito Lescano de Damas Gratis, Gente que no. Vencedores vencidos. Existe otra manera de ver, de pensar y de sentir la realidad. Todos los lunes de 20 a 22 horas exploramos los distintos elementos que componen nuestra vida cotidiana desde el prisma del arte y el anarquismo. Vencedores vencidos. Somos la chispa que enciende la llama. Por el 93.3 FM y en radiolaquintapata.com.ar.